Estás escuchando Rumbo a tu Destino, el podcast donde conectamos personas para descubrir la realidad de tu sector. Bueno, bienvenidos al tercer episodio del podcast Rumbo a tu Destino con Ángeles Vázquez y María Moreno. Tercer episodio ya, madre mía, y parecía que no íbamos a pasar del primero y aquí estamos con el tercero ya. Y es que hoy hemos traído una mentorizada de un profesional que nos van a hablar del mindfulness y el crecimiento personal, pero aplicado al aula y a la educación. Así que por un lado tenemos a una chica que viene desde Extremadura. Ella es orientadora en un instituto de Cáceres, donde quiere aplicar esta práctica de mindfulness en el aula. Y le gustaría, despejar algunas dudas con respecto a esto y aprender, de un profesional del sector, aprender ejercicios, cómo aplicarlo, cómo utilizar esto en su trabajo diario. Así que, vamos a darle una calurosa bienvenida a Elena García. Muchas gracias. Bueno, habéis hecho un resumen muy bueno. Nada, gracias a ti por venir. Y por el otro lado de la mesa tenemos a nuestro experto que ya tiene bastantes años de bagaje en el sector. Actualmente tiene su propia empresa, La Morada Mindfulness, que donde imparte cursos grupales, individuales, incluso retiros. Así que damos una calurosa bienvenida también al podcast a nuestro invitado, Juan Cruz. Gracias Ángeles, gracias María. Pues gracias por invitarme. Estoy contento de estar aquí con vosotras y de poder también acompañar a Elena en las preguntas y dudas que tenga sobre el mindfulness y espero que podamos pasar un buen rato. Eso seguro. Bienvenido y muchas gracias a ti por aceptar la invitación, Juan. Así que ahora sí que sí, vamos a conocer un poco más a nuestra mentorada. La mentorizada. Bueno, yo estudié psicología hace ya unos cuantos años y tuve un breve paso por la rama más clínica, pero luego me decidí por ir un poco por el ámbito de la educación, ¿no? Estudié varios másteres relacionados con la educación y la orientación y actualmente, como habéis dicho, estoy trabajando en un instituto en Cáceres, donde principalmente suelo tener una mayor atención con el alumnado de los primeros cursos de la ESO, aunque también, por supuesto, atendemos a todos los cursos y a bachillerato. Incluso a veces hemos trabajado también con niños en colegios, no tanto en instituto, pero sí en colegios. Y es verdad que la labor orientadora también es muy importante y a mí me gusta mucho y es necesario asesorar a los chicos sobre los itinerarios académicos y sobre un poco la elección de estudios y profesiones, pero a mí se me queda un poco corto, ¿no? Y creo que también hay una parte emocional y una parte más personal de seguimiento del alumnado que también es muy importante y que se ha estado descuidando un poco. Y es verdad que en los últimos años hemos retomado y eso me alegra un montón. Entonces, intentamos siempre aportarles herramientas y hacer formación también en ese sentido. Y las técnicas y corrientes nuevas de la psicología, a mí me llaman mucho la atención, entre ellas el mindfulness. Así que encantada de estar aquí, de tener esta oportunidad. Una pregunta para también que los oyentes sepan. Yo, por ejemplo, no sé. ¿Qué formación has tenido que hacer para ser orientadora de un instituto? Bueno, hay distintas formas de llegar a ello, ¿no? Yo ya os digo que estudié psicología, aunque hay otras carreras como psicopedagogía que también están relacionadas. Y luego hay un máster que es necesario para poder trabajar de ello, que es el máster en formación del profesorado. Aunque luego, como digo, también he hecho otros máster por tener más formación en otros ámbitos, de educación digital entre ellos. Pero el requisito imprescindible es tener un grado universitario compatible, ¿no? Dentro de un listado que ellos te dan, y luego el máster en formación del profesorado como para acreditar que tú tienes una formación también a nivel pedagógico, que tienes, que sabes de ello, ¿no? Y yo en mi caso luego me presenté a las oposiciones que realizan cada 2 años la Junta, en este caso la Junta de Extremadura, que es para la que yo trabajo, y a raíz de ahí ya ha sido trabajar.
En nuestro caso, los orientadores podemos trabajar tanto en institutos como en colegios, en los equipos de orientación que atienden los colegios. Pero bueno, este año estoy en instituto. Entiendo que la necesidad o la inquietud que tú necesitas del mindfulness para aplicarlo en el aula dependerá mucho de la edad, ¿no? Porque al final 16 años, 17 no es lo mismo que 13, 14, que se necesitará igual, pero a lo mejor diferente foco, ¿no? Sí, al final, o sea, hay ciertas necesidades que son parecidas, pero es cierto que, por ejemplo, ahora en el instituto lo que os decía, ¿no? Que abarca una etapa de cómo es la adolescencia que ellos pues tienen muchos cambios a muchos niveles. Entonces, están tratando también de ser cada vez más autónomos en su vida, en sus decisiones, en separarse un poco de sus padres y reclamar su autonomía, pero al mismo tiempo siguen siendo también muy dependientes, ¿no? En algunos sentidos. Entonces están ahí en una lucha y en un periodo muy convulso y que, bueno, pues cuanto más los podamos ayudar en este sentido, creo que mejor. Y además, también me parece fundamental el tema de la prevención, ¿no? Que muchas veces nos llevamos las manos a la cabeza ya cuando han pasado las cosas y tenemos la oportunidad de tratar y de abarcar a un montón de personas que antes de que ocurran las cosas, ¿no? Y antes de que se desarrollen problemas y que están ahí, que podemos tratar con ellos casi en el día a día y es una ocasión que creo que debemos aprovechar, ¿no? ¿Consideras, Elena, que los adolescentes o los chavales que ahora mismo están en el instituto necesitan mucho apoyo a nivel de gestión emocional, de gestión de frustraciones, de gestión de estrés? Porque yo lo que veo en el aula, yo doy a FP y a ese tipo de perfiles un poco más adultos, pero que no dejan de ser adolescentes. Y lo que noto es eso, mucha ausencia de gestión emocional, de gestión de la frustración, pues eso, de autogestionarse, de conocerse sin ir más lejos. Sí, además que ellos muchas veces es que lo reclaman directamente, ¿no? Hay veces que no saben identificar su problema y otras veces que te lo dicen abiertamente de ¿por qué no podemos hacer algo? ¿Qué puedo hacer? Vienen muchas veces al departamento de orientación, ¿no? No solo para ver qué hacen con su vida y para tomar decisiones, sino tengo este problema, no sé gestionarlo, llevo días sin dormir, tengo este examen, intento no ponerme nervioso, pero es que no soy capaz, incluso situaciones graves, ¿no? Que también ha habido pues casos muy graves, ¿no? Donde, bueno, pues hay personas que han llegado al límite y todo muchas veces por no saber gestionar las cosas del día a día. Entonces, como te digo, creo que es algo fundamental y que encima tenemos la oportunidad de hacerlo porque están en el instituto, están en el día a día y creo que podemos y debemos hacerlo. Totalmente. Bueno, así que ya te hemos conocido un poquito más. Yo creo que los oyentes ya te pueden entender tu situación, tu contexto. Así que vamos a pasar a conocer un poquito más a nuestro experto, Juan Cruz. Profesional. Pues nada, yo soy profesor de mindfulness desde hace 9 años. Me dedico por entero a esta profesión. Dirijo pues una empresa de mindfulness que se llama La Morada y bueno, pues desde ahí pues organizo cursos individuales, programas grupales, retiros, en fin, muchas cositas, ¿no? Y bueno, yo empecé dedicándome empecé a practicar mindfulness hace más años aún, en el 2010, cuando vivía en Madrid y tenía mucho estrés allí. Qué raro, en Madrid, estrés. Sí. Que yo de por sí era una persona aparentemente tranquila, pero en realidad en aquella época pues yo notaba que tenía muchos altibajos emocionales. Es decir, me afectaban mucho las cosas, estaba en un momento de muchos cambios también, de muchas incertidumbres y yo sentía que en muchos momentos del día como que las cosas que vivía me sobrepasaban, ¿no? Emocionalmente. Y vi clara la necesidad de encontrar alguna herramienta, alguna práctica que me ayudara a gestionar eso. Entonces, pues nada, una noche de verano del año 2010, pues estaba allí intentando dormir, pero no era capaz, porque hacía mucho calor y porque yo estaba como muy inquieto.
Y entonces, de pronto me vino un pensamiento súper claro y me di cuenta que lo que me pasaba, por lo que no podía dormir, era porque me sentía infelicidad. Entonces me levanté de la cama y abrí el portátil y busqué en Google la palabra felicidad, a ver qué me salía. Y me salió una charla de un monje budista que se llama Matthieu Ricard, que ha estado ligado al Dalai Lama durante muchos años, es muy conocido, ha escrito muchos libros. Y en esa charla él hablaba de los hábitos de la felicidad, una charla de 20 minutos, una charla TED. Y yo cuando la escuché y vi aquella charla, como que sentí claramente que era lo que yo necesitaba. Él hablaba de la meditación y de cómo la meditación podía ayudarte pues, a cultivar un bienestar en tu vida. No sé, a mí me cautivó y enseguida me fui al Corte Inglés a comprar su libro, El arte de la meditación, y me puse a meditar por mi cuenta y estuve meditando por mi cuenta 2 años, en modo autodidacta, que es algo que no recomiendo, salvo que, bueno, así lo sientas y así surja, ¿no? Porque, oye, cada persona es un mundo, ¿no? Pero bueno, estuve 2 años por mi cuenta hasta que ya empecé a asistir a retiros de meditación con profesores, con maestros. Yo entré por el budismo, o sea, me interesó mucho el budismo. Y a raíz de hacer algún retiro de estos de inicio, surgió en mí el conocimiento de que había una profesión que se llamaba, o sea, que había digamos, una práctica dentro del budismo que era el mindfulness y que era una profesión a la que te podías dedicar, que estaba relacionada con la gestión del estrés, de la ansiedad, de las emociones. Entonces, recuerdo que no me lo pensé mucho, como que vi claramente que era lo que yo necesitaba, también a nivel profesional, que era lo que me gustaba, como si de alguna manera de pronto me diera cuenta que eso es lo que siempre había querido hacer. A mí siempre me ha gustado la psicología, de hecho yo soy licenciado en psicopedagogía y empecé a estudiar también psicología como segunda carrera y siempre me han apasionado todos estos temas, ¿no? Pero cuando vi que existía esa posibilidad de formarme como profesor de mindfulness, lo vi claro, además en un momento en el que estaba en auge, ¿no? Estaba surgiendo todo lo que después ya fue pues un boom y empezó a conocerse mucho más. Y nada, empecé a formarme, seguí haciendo retiros, me lancé a dar cursos y bueno, pues desde entonces hasta ahora. Eso es lo que he sido más constante en mi vida, en la meditación, sin duda. O sea, Pues sí, una pregunta que nosotros, bueno, sabemos lo que es, pero y estamos hartos de verlo, el mindfulness por todos lados, pero ¿cómo definirías tú qué es el mindfulness? pues a ver, el mindfulness es una práctica, es algo 100% experiencial. ¿M? Y el mindfulness apunta a una cualidad innata que todos los seres humanos tenemos, ya en nuestra propia naturaleza, que es el hecho de ser conscientes, es decir, de vivir más despiertos a lo que está pasando en el momento presente en tiempo real. ¿Mm? Esto se entiende muy bien cuando intentas ponerte a meditar, cierras los ojos unos segundos y te das cuenta que la mente no para de irse a los pensamientos, ¿no? Tampoco hace falta meditar para darse cuenta de eso porque en el día a día lo vemos claramente, ¿no? Que en muchos momentos pues nuestro cuerpo está presente, pero nuestra mente está ausente, está en otro sitio. Entonces, ahora también con todas las prisas que tenemos y cómo funciona la sociedad, con tanta exigencia, con tanto estrés, con tanta aceleración, esa tendencia a desconectarnos ha aumentado. Entonces, el mindfulness lo que nos ayuda es a regular la atención y ser capaces de poder estar más conectadas y conectados con nosotros mismos. ¿Mm? Saber qué sentimos, cómo está nuestro cuerpo, cómo estamos emocionalmente, estar más conectados con los sentidos, qué es lo que está pasando, qué estoy escuchando, qué estoy viendo, qué estoy oliendo. En realidad es estar más vivos, más conectados con la vida, ¿no? Y cuando estamos más conectados con la vida y más conectados con nosotros, entonces ahí tenemos la oportunidad de poder gestionar lo que nos pasa, ¿no? Comentaba antes Elena que encontraba pues en el instituto, ¿no? Muchos jóvenes que van al despacho, ¿no? de orientación para pues bueno, consultas y dudas sobre cómo están, ¿no? En temas de ansiedad, ante los exámenes, en temas de que no pueden dormir. Es decir, hay claramente un creciente nivel de estrés y de ansiedad en la sociedad y los jóvenes eso también lo padecen, ¿no?
porque de alguna forma creo que se ejerce mucha presión también sobre ellos y sobre los niños. Y entonces, claro, si estamos desconectados de nosotros mismos, es muy complicado que podamos gestionar lo que nos pasa. Tenemos que volver a sentirnos, a escucharnos, a estar más en el cuerpo, estar más en el corazón y desde ahí entonces desarrollar recursos para relacionarnos de otra forma con lo que nos pasa, ¿no? Así es como yo entiendo el mindfulness, como en realidad se puede ver de muchas maneras, pero a mí me gusta verlo como una herramienta de autocuidado, o sea, como algo que nos ayuda a cuidarnos en el sentido más amplio de la palabra. Es que además es lo que Juan ha dicho, ¿no? Que muchas veces pensamos que que estamos en nuestro presente cuando realmente estamos viviendo en nuestro futuro, dándole vueltas a cosas que no han pasado, y en nuestro pasado, dándole vueltas a cosas que ya no podemos cambiar, que ya hemos hecho y que siguen rondándonos la cabeza. Entonces, creo que es muy importante. Yo sí es verdad que sabía lo que era el mindfulness, pero nunca me he metido a investigar mucho sobre ello y demás, y sí que me parece una práctica muy interesante. Pero a largo plazo, ¿qué más beneficios tiene? A ver, en realidad a largo plazo es una práctica que si la vas cultivando día a día y verdaderamente la quieres integrar en tu vida, en realidad se acaba convirtiendo en un modo de vivir, ¿no? Para mí es como un modo de vivir o un modo de estar diferente. Entonces, beneficios a largo plazo, pues desde el hecho de poder estar más en contacto con tu cuerpo, tener más conciencia corporal, ¿no? El hecho de poder tener también más autocompasión y amabilidad hacia uno mismo, ¿no? Por ejemplo, se suaviza mucho la autocrítica, la autoexigencia, empezamos a tratarnos mejor y a querernos y a aceptarnos como somos y a querernos más y mejor también. Disminuyen, claro, los niveles de estrés, la mente se calma mucho también y a largo plazo, a medida que la mente se va calmando, también eso es una gran oportunidad para poder ver las cosas con más claridad, que es algo muy importante. Entonces, una cosa que a mí me gusta mucho de la práctica, me parece muy bonito, ¿no? Es poder llegar a ser más consciente de los propios procesos mentales, emocionales y físicos, ¿no? De tal forma que los vivimos sin identificarnos con ellos, ¿no? Es decir, si me vienen pensamientos, soy consciente de que la mente está pensando, pero gracias a la práctica ya no me enredo en esos pensamientos, entrando a lo mejor en bucles, ¿no? Sino que soy capaz de mantenerme a cierta distancia y de experimentar lo que me va pasando y lo que voy sintiendo sin aferrarme a ello, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como que me ayuda a evitarme muchos dramas, ¿no? Porque a la mente le encanta contar dramas. Y si no evitarlos, al menos sí que duren menos de lo habitual o que si al final he caído en un drama o he caído en un momento difícil, poder salir de ahí antes, ¿no? Entonces también en ese sentido es una práctica que te ayuda a ganar en resiliencia, te hace más fuerte y a la vez también más sensible, es decir, más perceptivo, más consciente de tus necesidades, de tus sentimientos y curiosamente el abrirte a ser vulnerable y poder contactar con esa fragilidad, si se hace siguiendo las prácticas y las herramientas adecuadas, te ayuda a luego enfrentar mejor las adversidades. Entonces digamos que te hace una persona a largo plazo con el corazón más abierto, más a gusto contigo mismo, más a gusto con los demás y con más capacidad para campear el temporal de lo que la vida te va trayendo, ¿no? Algo así.
A mí me surge una duda, Juan, hablando de un poco de lo que has descrito. Al final, claro, yo creo que es una técnica que exige cierta introspección y cierta reflexión, ¿no? Entonces, me estaba surgiendo la duda ahora de si es aplicable a cualquier persona y a cualquier edad, porque claro, yo muchas veces trato con niños que o bien tienen diversas patologías o bien por su edad no sé si han alcanzado el nivel de madurez suficiente como para llegar a esa reflexión y a esos procesos. ¿Sería aplicable para... ¿Hay algún rango de población donde sea más oportuno practicarlo o puede aplicarse a cualquier persona? Vale, esa es muy buena pregunta, porque sí que hay ciertas excepciones. Por ejemplo, en adultos, en los casos en los que una persona pueda estar sufriendo alguna patología clínica, por ejemplo, pues una depresión en un nivel severo o moderado, pues quizás ahí no sea muy buena idea. Puede ser incluso contraproducente, porque una persona, por ejemplo, que tiene depresión, si de pronto se para y toma conciencia de sus pensamientos y sus emociones así de forma directa, puede llegar a empeorar, ¿no? Puede llegar a sentirse aún peor. Y, y en esos casos y en otros también, como pueden ser, pues, no sé, personas que tengan pues trastornos mentales como brotes psicóticos o personas que a lo mejor estén en un proceso de terapia por alguna adicción. Ahí en esos casos, como en la depresión y en otros, sí que puede ser una buena respuesta cuando ya la persona en su proceso terapéutico está más avanzada. Es decir, como un complemento a la terapia, cuando ya ha pasado, digamos, lo peor y ha salido de la fase más difícil del trastorno, entonces ahí sí que puede ser un buen complemento siempre que el psicoterapeuta lo considere así y crea que es un buen momento para esa persona, ¿no? En esos casos sí que habría que tener cuidado. De hecho, hay programas de mindfulness, por ejemplo, para evitar recaídas en depresiones, pero claro, son para personas que o bien tienen una depresión leve o bien han salido de una depresión y quieren fortalecerse para no volver a reincidir, ¿no? Y luego, en el caso de tramos de edad, ahí, bueno, ahí sí que hay programas para adolescentes, para niños. En el caso de los niños, normalmente los programas suelen impartirse a partir de los 5, 6, 7 años, más o menos. Pero cuando los niños son muy pequeñitos, con 2, 3 años, pues no, yo al menos no le veo como mucho sentido porque son, vamos, pura vida y pura espontaneidad. Entonces ahí, en el caso de los niños, ahí yo lo que creo es que más que, o sea, hay, bueno, en los colegios hay programas de mindfulness para niños, ¿no? Y se les enseñan técnicas de meditación. Y la forma de enseñarlas quizá es diferente a los adultos porque es como con un componente más lúdico, para que ellos lo disfruten, para que no sea algo que se entienda como un deber, sino que se entienda como un juego, ¿no? Que en realidad con los adultos eso también funciona bien. Am, lo único que para mí, por ejemplo, la mejor manera de poder transmitirlo a los niños es siendo tú un buen modelo de eso que quieres transmitir. Es decir, si tú hablas de manera calmada, tranquila, amable, estás relajada y consciente en ese momento, a los niños les va a llegar mucho, les vas a transmitir mucho y les vas a contagiar de alguna manera, ¿no? Entonces yo empezaría por ahí, ¿no? Y a partir de ahí, luego, pues sí que puede ser interesante incluir en el aula, pues, determinadas prácticas que les ayuden a estar más tranquilos, más atentos, más relajados. Ahora, desgraciadamente, los niños también están muy estresados desde edades muy tempranas cuando no debería ser así, ¿no? Entonces, creo que les puede venir muy bien. De hecho, si me permitís, me ha venido ahora una anécdota que contó una alumna hace poco en un programa que terminó hace 2 semanas. Y ella es maestra en un colegio y tiene un grupo creo que de niños de 9, 10 años. Entonces, bueno, ella pues estaba aprendiendo mindfulness, ¿no? Conmigo en el curso y de pronto pues en una clase en el colegio se le ocurrió hacer una práctica con los niños y nada, les invitó a
a quedarse quietos, a cerrar los ojos y a concentrarse en la respiración durante unos minutos, ¿no? Y entonces de pronto, pues un niño empezó a llorar y otro niño empezó a llorar y otro y otro y otro. Entonces tenía la mitad de la clase llorando y claro, ella se asustó porque dijo, ostras, yo no sé si esto que estoy haciendo les está viniendo bien. Claro, cuando ves eso así de pronto, como que... Total, que no interrumpió el ejercicio, terminaron, los niños salieron de la clase, era un cambio de clase, entonces no les pudo preguntar, salieron, se fueron. Y al día siguiente, ella se quedó un poco con la duda y dijo, pues luego me preguntó, no sé si he hecho bien o no. Bueno, yo le di mi opinión y luego al día siguiente, o sea, ya cuando volvió a tener a sus alumnos en clase, pues él les preguntó. Y ellos les dio las gracias a la profesora por haberles permitido tener ese momento y le pidieron, por favor, que si podrían hacer en otro momento otra vez el ejercicio, porque se habían desahogado y les había venido muy, muy bien. ¿Vale? Entonces, yo ahí, por ejemplo, lo que veo es que tanto los niños como los adolescentes, como los adultos, ¿no? Estamos necesitados de espacios donde podamos conectar con nosotros mismos. Es decir, acumulamos mucha tensión, muchas cargas emocionales, muchos momentos que nos duelen, que nos hieren, y no nos damos, porque no lo sabemos, porque no nos lo han enseñado, no nos damos un espacio para poder sentir, ¿sí? Poder relajar, poder digerir, poder asimilar y poder también verbalizar y expresar y decir, pues mira, me ha pasado esto, me siento de esta manera y eso es muy importante. Entonces, claro, para estos niños fue algo muy valioso porque tuvieron un momento en el que por fin pudieron desahogarse de esa manera, pudieron escucharse aunque fueran unos minutos, llorar porque necesitaban llorar y eso les dejó luego mucho mejor. Se sintieron mucho más cómodos y hasta tal punto, ¿no?, que querían repetir. ¿Tú puedes darnos como algún consejo, algún tip para aplicar el mindfulness en nuestro día a día? No sé, ¿eso hay que hacerlo cada día? ¿Cada cuánto? ¿Cuánto tiempo? ¿A qué hora? Deme una receta, doctor, ¿no? Mira, para empezar hay que parar. O sea, para practicar mindfulness hay que parar. Entonces, hay que encontrar un momento al día donde puedas parar para no hacer nada. Que eso ya puede ser un reto para muchas personas y más en la vida que llevamos, ¿no?, últimamente. Entonces, lo primero, parar. Puedes parar por ejemplo, puedes sentarte en una silla con la espalda erguida, los pies tocando el suelo, las manos sobre las piernas, una postura que sea cómoda, estable para ti y cerrar los ojos si estás cómodo así o dejarlos semiabiertos y simplemente, por ejemplo, pues sentir cómo el cuerpo está respirando. ¿Vale? No respirar profundo, bueno, puedes respirar profundo 2 o 3 veces, por ejemplo, para conectar, ¿no? Y luego simplemente escuchar, ¿no?, cómo el cuerpo respira solo, cómo se mueve el abdomen, cómo se mueve el pecho. Y a lo mejor puedes estar 4 o 5 minutos en esa pausa y eso ya genera un cambio, porque ahí ya estás creando un espacio donde te estás escuchando, donde estás atendiéndote, en el sentido más literal, porque tu atención se está volcando hacia ti, ¿no? Normalmente tenemos la atención hacia afuera, lo que tengo que hacer, lo que tengo que resolver, lo de mañana, lo de ayer, ¿no? Es como... Y de pronto me paro y me observo, ¿no? Y me siento. Entonces, eso ya en sí, sin buscar nada, además, sin querer cambiar nada, sin querer mejorar nada, porque no hay nada que cambiar, es solo un momento para que puedas estar contigo, acompañarte. Eso ya genera un cambio importante. Y si eso lo hacemos todos los días, y si en vez de 5 minutos, pues son 30, pues mucho mejor. Muchísimo mejor porque los beneficios que vas a notar en tu vida van a ser muy, muy, muy significativos. Mucho. O sea que, bueno, ahora por lo que has descrito, se podría realizar, por ejemplo, sentados en una silla, ¿no? ¿O hay que adoptar alguna postura en concreto? Lo digo por el tema de las aulas, claro, muchas veces estamos limitados en cuanto a posturas, ¿no?, que podemos adoptar. Entonces, ¿podría hacerse perfectamente sentados en una silla? Sí, sí, sí. La meditación se puede hacer sentado en una silla, se puede hacer de pie, se puede hacer tumbada también, caminando incluso.
también hay meditación caminando. Pero bueno, para esa pausa, digamos, de tomarte ese tiempo para ti, en un aula, por ejemplo, pues lo ideal es, ya que están los alumnos sentados, pues es sentarse y sobre todo que estén cómodos, ¿no? Intentar que la espalda esté erguida, porque la espalda así, sintiendo una verticalidad, eso ayuda a despertar los sistemas de atención del cuerpo. Entonces, esta postura ya de por sí te predispone a estar más presente, a estar más atento. Y luego es importante también lo que decía, ¿no? Que las plantas de los pies toquen el suelo, porque eso también da una toma de contacto con la tierra que también te ayuda a enraizarte mucho, ¿no? En el presente. Y simplemente con esas dos pautas, espalda, pies, cerrar los ojos, están cómodos así y es suficiente para tomarse ese ratito para estar con ellos. Y volviendo o sea, continuando con las aulas, ¿qué momento recomiendas tú para hacer esas prácticas con los alumnos? ¿A primera hora cuando se llegue? ¿A lo mejor después del recreo para que se vuelvan a estar en el... A ver, yo confío mucho, o sea, en este caso, ¿no? En un aula, la persona responsable de guiar la práctica sería el maestro, la maestra, ¿no? Entonces yo confío mucho en la intuición del profesor que esté allí con ellos. Entonces, tal como sienta el grupo, ¿no? Tal como él le llegue, ¿no? En ese momento, pues a lo mejor considera que es un buen momento, pues, de empezar, antes de empezar con las clases, tomarse ese tiempo, o a lo mejor considera que es más oportuno a mitad de clase, o como tú decías, cuando vuelven del recreo es muy buen momento porque, porque claro, vuelven muy emocionados, ¿no? Muy exaltados algunos, y para bajar revoluciones y que eso les ayude a centrarse mejor, ¿no? Pues es ideal. Y al comenzar por la mañana, a primera hora, antes de empezar las clases, me parece también que puede ser un muy buen momento, ¿no? Para que también empiecen calmados. Pero bueno, ya te digo, depende más de lo que el maestro o la maestra en ese momento sientan, noten, intuyan. Yo confío más en eso. Cada profesional, digamos, cada profesor conoce a su alumnado, a su grupo, entonces... Sí. Comentabas también, Juan, que claro, que es verdad que a veces nos cuesta como tener ahí un momento para centrarnos en nosotros mismos y darnos un tiempo, ¿no? Y quería preguntarte qué dificultades sueles encontrar tú que tiene la gente, ¿no? Cuando empieza con la práctica del mindfulness, porque yo tengo la sensación de que al mismo tiempo que los alumnos reclaman herramientas, por otro lado también sienten que están muy ocupados como para parar 5 minutos y en lugar de estar estudiando, dedicarse a ellos mismos, ¿no? O que les cuesta mantener la mente centrada en el ahora y que sin querer se les van los pensamientos a lo que tiene que hacer luego o lo que ha pasado antes. Entonces, no sé qué dificultades, si son las mismas que sueles encontrar tú o no, o hay otras diferentes. Sí, estas que has comentado suelen darse mucho. Bueno, el primer obstáculo es parar. Ese es el primer obstáculo. O sea, la dificultad para parar. Una vez paras, ya ahí, bueno, hay una oportunidad, las cosas pueden ir cambiando, pero parar es, en algunos casos, muy complicado. Y de hecho, claro, precisamente es que ese es el reto. Porque uno viene a veces buscando estas prácticas precisamente porque toma conciencia de que el ritmo que lleva en su vida pues le está ocasionando estrés, dificultad, problemas. Y a la vez, claro, cuando llega el momento de tener que hacerlo, la propia inercia, ¿no?, que llevamos es la principal dificultad para poder parar, para poder encontrar ese espacio, ¿no? Entonces, yo diría que esa es el primer obstáculo, la dificultad para parar. Porque, ¿sabéis también lo que ocurre? Que muchas veces a muchas personas les pasa el hecho de que venimos de una cultura donde parece que siempre hay que hacer algo. Y si no haces algo, es como que no estás siendo productivo. Y no ser productivo es un horror. Como, no estoy siendo productivo, Dios, no, ¿qué va a ser de mí entonces? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Soy un vago, soy un... Entonces, claro, mucha gente se siente culpable por parar, porque dejan de ser productivos y porque no es fácil tampoco. Porque cuando paras, lo primero con lo que te encuentras es todo lo que traes, todo lo que llevas. Entonces, muchas personas se paran
Entonces la mente empieza a decir, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, luego tengo que ir allí. Entonces ya me agobio y digo, ay, no, lo dejo y lo hago en otro momento, que tengo que hacer muchas cosas, ¿no? Entonces ese sería el obstáculo principal. El hecho de ir entendiendo que necesitamos momentos en los cuales no hagamos nada. Que no hacer nada es muy sano. Es absolutamente necesario no hacer nada. Y simplemente estar y sentirte y escucharte. Eso es muy importante. Entonces, cuando ya más o menos ese obstáculo pues se supera, el siguiente que te encuentras es que la mente no para. Intenta centrar la atención, por ejemplo, en la respiración o en los sonidos o en el cuerpo y constantemente la atención se te va. Como decía María, pues a cosas que han sucedido, que ya no tienen vuelta atrás o anticipando situaciones futuras que no han llegado. Entonces, claro, ahí hace falta tener mucha paciencia y mucha amabilidad con uno mismo para entender que las distracciones, el observar cómo la mente no para, forma parte de la meditación. Es decir, no se puede... A veces hay algo que... Una frase que escuché una vez que era como, soy muy impaciente, cómo puedo aprender a ser paciente, ¿no? Pues observando la impaciencia. Realmente no hay otra manera, ¿no? Entonces, esto es igual, ¿no? Mi mente no para. Es que tengo muchos pensamientos y entonces, vale, si lo estás viendo, genial, porque significa que ya empiezas a ser más consciente, ¿no? Entonces, claro, ahí también, pues hasta que se llega a ese punto de entender que la meditación incluye esa parte donde hay días en los que parece que no me entero de nada, pero no pasa nada porque luego hay otros momentos donde sí me centro, donde sí que conecto, donde de pronto me relajo, mi mente se calma, empiezo a sentirme bien o a sentirme tranquilo como no me había sentido en meses o en años. Y eso es lo que me ayuda a luego seguir. Eso es lo que me motiva, el que veo que esto me está sentando bien en el mismo momento en el que lo practico. Y luego también, por añadir uno más, que me parece muy interesante, otro obstáculo que suele darse es que cuando las personas se sienten bien en una meditación, a la siguiente meditación intentas también volver a sentirte bien. Y realmente cuando vamos con expectativas a practicar, la práctica suele volverse muy complicada, porque uno no sabe lo que va a pasar en cada momento, ¿no? Entonces, a veces a las personas nos cuesta, ¿no? Pararnos a meditar porque en ese momento a lo mejor no me estoy sintiendo bien. Entonces pienso, para meditar tengo que estar tranquilo. Y no hace falta. Para meditar solo necesitas querer meditar y querer dedicarte a ese momento. Entonces te sientas y, bueno, pues como estés, está bien. Si estás nervioso, si estás inquieto, si estás enfadado, no importa. Porque se trata de parar para conectar con lo que hay. Entonces ahí también, ese suele ser normalmente un obstáculo que se da con mucha frecuencia. Ujú. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, se hace una práctica en grupo y hay alguien que por algún motivo en ese momento no es capaz de concentrarse, no está aprovechando del todo, ¿no? Por el motivo que sea, no es capaz de relajarse y de centrarse en el ahora y puede boicotear sin quererlo, aunque sea un poco la sesión del resto, ¿no? A mí me ha pasado en ocasiones que al hacer alguna técnica de relajación, algo parecido, al final hay uno que se ríe, aunque sea por nervios, ¿no? Que no tiene una mala intención y puede estropear un poco la práctica del resto. Es más difícil hacerlo en grupo. No, realmente ahí depende mucho de la persona que esté guiando esa práctica, en el sentido a ver, normalmente cuando se hace en grupo pueden pasar muchas cosas, ¿no? Si es un grupo de adolescentes puede pasar esto que tú dices, ¿no, Elena? Que de pronto alguien se empieza a reír o alguien haga una gracia Entonces, de alguna forma la meditación consiste en integrar lo que está pasando. Es decir, cuando uno se para escucharse y ver lo que está también sucediendo alrededor, es como que está generando un espacio para que todo lo que pase tenga su lugar.
Es decir, la actitud, digamos, en la meditación es no rechazar nada, no excluir nada, ¿no? Si hay ruidos, pues se integran los ruidos como parte de la realidad del presente. Si alguien se ríe, pues se integra ese momento como parte también de esa realidad. Si alguien hace una broma, pues también se integra, ¿no? Es como que si hay una disposición en grupo a estar y aceptar lo que vaya pasando, todas estas cosas no tienen por qué convertirse, digamos, en un inconveniente, ¿no? Siempre y cuando, ya te digo, la persona que guíe sepa verlo de esta forma, ¿no? Porque claro, si para la meditación llama la atención a la persona que se ha reído, tal, pues entonces ya es como que se interrumpe el proceso, ¿no? Pero si das ese espacio y dejas que las cosas surjan, ¿no? Pues al final creo que la gente acaba por integrarse también en ese clima que se crea, ¿no? Qué interesante, porque es verdad que a veces intentamos controlar todo y ese es el control el que hace que las cosas no fluyan y que al final la práctica resulte efectiva, ¿no? Ujú. Bueno, vamos a ir cerrando ya, así que ¿quién quiere hacer la última pregunta? Bueno, a mí me gustaría preguntarle qué le diría a esas personas que son reacias a probarlo, ¿no? Yo me he encontrado de todo y hay gente que lo ve como algo místico, como algo que no es para ellos, ¿no? O que tienes que estar muy metido en el mundo del yoga o de la relajación y yo creo que para nada es eso. Entonces, ¿qué le dirías a esas personas para animarles a probarlo? Pues, bueno, pues yo les diría que no pierde nada por probar, realmente, y que la vida al final es experimentar, ¿no? Y que estamos en un mundo en el que pues, estamos cada vez más abiertos a probar y experimentar cosas nuevas, ¿no? Y que, bueno, pues el mindfulness, la meditación, pues es una práctica que les puede sorprender, les puede verdaderamente sorprender y, y si no les gusta o no les interesa, una vez lo han probado, pues no pasa nada, está bien. Pero sí que darse esa oportunidad creo que es algo que puede sorprender a mucha gente y, y bueno, y que al final pues estamos aquí para eso, para vivir y explorar, ¿no? Al final y probar cosas que nos puedan servir. Así que yo les animaría. Pero si alguien es muy, muy, muy reacio, pues no pasa nada. Tampoco, ¿sabes? Ellos se lo pierden. Hay otras cosas en la vida, cada uno busca su camino, ¿no? Totalmente. Y una cosa ya como para cerrar la parte de preguntas, a los que sí a lo mejor les pica el gusanillo y quieren empezar a probar alguna cosilla, ¿qué recursos les recomiendas eh, para empezar a integrar esta práctica? Yo les recomiendo que vengan a una clase de prueba gratuita a mi escuela de Mindfulness Online, que es la mejor manera de tener esa experiencia y dejarse guiar y acompañar, porque que es lo mejor, realmente, el ponerte en manos de un profesional que sepa orientarte en cómo hacerlo y en ir desmontando mitos y falsas creencias que también hay alrededor de la meditación, ¿no? Y luego el poder hacerlo tanto individualmente como en grupo, según la necesidad de cada persona. En grupo me parece que es algo muy enriquecedor, el poder compartirlo con otras personas. Y yo pues les animaría a eso, a buscar pues un profesional que les dé confianza y donde puedan probar y experimentar cómo se sienten. Pero sí que, vamos, sí que recomiendo, sí. Porque ahora hay mucha información, en YouTube hay muchos vídeos, hay muchas meditaciones y al haber tal saturación de información, eso también genera paradójicamente mucha desinformación. Que nos hacemos un lío, ya no sabemos, ¿sabes? ¿Qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo? ¿Para qué sirve lo que estoy haciendo? Porque hay un batiburrillo muy grande. Entonces yo diría, si quieres, acércate a un profesional especializado, prueba, experimenta y luego ya pues sigue tu propio camino. Conclusiones. Bueno, pues a ver, vosotros qué habéis sacado de conclusión de toda esta charlita. Porque yo por lo menos me he llevado varias cosas, así como
Es cierto que, por lo menos en mi caso, yo no me permito hacer nada y cuando hago nada me siento mal. O sea, el intentar pensar cuando se me vengan ese tipo de pensamiento, es decir, no pasa nada, incluso está bien, ya es mucho. Y que una práctica de meditación realmente con 4 o 5 minutos se puede hacer. Yo pensaba que era algo que requería más tiempo y oye, sí que es posible hacerlo en tu día a día, cada día, vamos. Así que esas dos cosas son las que yo me llevo de aprendizaje. A mí me ha sorprendido también porque yo tenía como, bueno, aparte de lo que decía Juan antes, que hay muchísima información y realmente escuchábamos hablar tanto de mindfulness que a mí no me quedaba claro exactamente qué era, si era una técnica de relajación, si era meditación, si era... no lo tenía claro y me ha quedado mucho más, pues eso, mucho más claro. Y luego también lo que decías, ¿no? Que lo tenía como algo como muy formal, que una serie de pasos que hay que llevar a cabo y al final pues es verdad que con un ratito vale, que no hace falta que se den unas condiciones ideales, en este caso en el aula, y que pueden aplicarse de muchas maneras, ¿no? Y en el día a día, no tanto como algo quizá estructurado de vamos a hacerlo todas las mañanas a tal hora, sino como algo en función de las necesidades del grupo y de lo que vaya surgiendo. Entonces, en ese sentido, me ha ayudado y me ha desmontado muchas falsas creencias que tenía. Yo por mi parte me llevo sobre todo el tema de integrar una interrupción dentro de la práctica, me ha sorprendido mucho el pensar, porque yo pensaba como Elena de a ver qué hacemos si nos encontramos con esto, cómo lo encauzamos, digámoslo así, pero nunca me había planteado es una realidad que está ahí en ese momento, intégrala adentro, ¿no? Que es como, pues si es que tiene todo el sentido del mundo. Y tener cuidado de intentar que todo el mundo lo haga porque no todos vamos a estar en el mismo momento y si es verdad que cuando estamos en el aula podemos identificar a lo mejor no claramente qué tipo de problema tiene esa persona, pero sí que podemos ir viendo que hay a determinados alumnos a los que a lo mejor en ese momento no es un buen momento para que tengan esa introspección, ¿no? Y el de estar más al loro, el estar más, observar más también, nos puede guiar mucho. Pues sí. Bueno, pues ya lo único de deciros que muchísimas gracias por participar, por haber estado aquí y aunque podríamos seguir hablando de esto 1 hora o 2 más, tranquilamente el tiempo se acaba. Así que bueno, lo bonito también del podcast, también algo que a mí me gusta, es que esta relación ya se puede mantener. O sea que si tú el día de mañana, Elena, pasa el tiempo y tienes alguna duda, que no tengan ningún problema en escribir a Juan y decirle, oye, ¿esto cómo lo solvento? Seguramente le dé un poco la chapa. Genial, pues nada, con esto nos vamos despidiendo ya. Ha sido un placer, muchísimas gracias por dedicarnos este ratito a los dos, de verdad que estamos muy agradecidas, que nos ha enseñado mucho, que nos ha tirado abajo muchas falsas creencias y que nos ha ayudado un montón. Y nada, nos vemos ya en el siguiente, ¿no, Ángeles? Exactamente, así que recuerda, si eres una persona que quiere crecer en el sector o que quiere hacer un cambio de carrera o incluso no sabes qué elegir, eres súper bienvenido, bienvenida al podcast para contarnos tu situación y ponerte en contacto con un profesional del sector para que te ayude a despejar todas las dudas que tengas. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! Adiós. Chao.